¿Y vos ahora estás acá en el ámbito de la CTA? Yo soy de la Mesa Nacional de la CTA. Soy secretario general de la Federación Nacional de Salud y Seguridad Social. Así que somos de los escasos sobrevivientes que podemos seguir dando testimonio de vida, ¿no? No hay muchos de esa etapa, ¿no? Tienen otras experiencias distintas los compañeros, pero de la etapa que nosotros llamábamos de la militancia integral, que era de repente de ir a laburar a la mañana, ir al barrio a la tarde y salir a la noche a pegarle algún golpecito a la dictadura, ¿no? Y los compañeros para bancar ese compromiso tenían que, llamábamos cuadro integral, era un compañero que esté donde esté, genere condición organizativa en la gente, recoja de la gente las experiencias, trate de sintetizarlas, ¿viste? Así que... Bueno, empecemos por el principio. ¿A Cacho lo conocés en qué tiempo? Y con Cacho nos conocemos desde la década del 60 aproximadamente. Cacho era uno de los compañeros más emblemáticos de la militancia de la resistencia peronista, de los primeros grupos de la juventud peronista que salieron a jugarse la vida en serio y de verdad, ¿no? Cacho para nosotros simbolizaba la cultura del ejemplo, ¿no? De la bondad, de la calidad como ser humano y de predicar con el ejemplo, ¿no? De no decir animémonos y vayan, sino estar al frente y permanentemente dar testimonio de vida. Es una vida tan rica la de Cacho, te puedo contar tantas cosas desde cómo lo echaron del colegio militar, por Arengal era cadete del colegio militar y habían formado un grupo de compañeros peronistas y en un aniversario, en una de las tantas fechas históricas del peronismo, se puso dentro del colegio militar en formación a hacer una arenga revolucionaria, un llamado a la resistencia y a cantar en formación la marcha peronista. Cosa más loca, por supuesto que al otro día lo echaron a la mierda, a él y a los demás. Pero miles de anécdotas hay de nuestro querido Cacho. Cacho, cuando uno dice Cacho se acuerda de Atahualpa, ¿no? Que decía, cuando uno dice elige un compañero, un amigo, está hablando de un hermano, es uno en la carne, en la piel del otro, ¿no? Y eso era Cacho, pero lo más significativo que era, siendo como un conductor de hombres, un jefe de hombres, porque tenía todas las condiciones de calidad humana, de compromiso personal, de calidad intelectual, era un brillante orador, un profundo estudioso, pero sobre todo esa condición humana de aprender del pueblo, de no jugarla de iluminado. Cacho nunca fue un iluminado, siempre trató de enseñarle a los compañeros haciendo las cosas más sacrificadas, ¿no? Hay miles de anécdotas de Cacho comprometiéndose, jugándose la vida, y nunca se hizo el comandante, y él fue un comandante del pueblo, un comandante en la resistencia, desde corta edad. Las primeras acciones que hicieron algunos grupos de la juventud peronista fue una figura señera, ¿no? Muy perseguido durante toda su militancia, con mucha cana, con mucha persecución, y de él aprendíamos, ¿no? Pero cuando nosotros, después de la última dictadura militar, la dictadura de Videla, de Macera, de Agosti, tuvimos que emprender el camino del exilio, Cacho reveló otra faceta distinta de lo que era la lucha de la resistencia, ¿no? Porque Cacho en París fue
el más brillante organizador de la solidaridad con Argentina, de apoyo a la lucha del pueblo argentino, y eligió un camino, que era, en vez de hacer un discurso autocomplaciente y un discurso de iluminados en el exterior, sabiendo que los compañeros continuaban muriendo en Argentina, eligió el terreno de la cultura, una cosa para nosotros nueva, y trabajó mucho con las figuras más importantes de la cultura europea, y fue aglutinando a los compañeros y a la militancia en una cosa nueva. Realizaron marchas gigantescas con los intelectuales y los artistas de Europa, con marchas increíbles, con pintores, con músicos, y siempre con un bajo perfil, ¿no? Siempre era el organizador. Yo les describo una... A mí me quedó muy prendido. Una vez se hizo un congreso peronista en Francia. Se hizo este congreso de la militancia en el exilio, donde venían compañeros exiliados de todas partes del mundo a ese congreso. Y nosotros decíamos los carteludos, ¿no? Porque cada uno representaba o era un grupo distinto, una orga distinta. Y estábamos todos cagados a palo, todo en el exilio, todo en la cosa, en la dispersión y en una derrota fenomenal, ¿no? Entonces se multiplicaban las tendencias en ese encuentro y en ese congreso, ¿no? Entonces cada tipo que hablaba y que iba pasando a hablar y que iba pasando a bajar una línea determinada, se presentaba con nombres rimbombantes, la agrupación tal, el comando tal, la tendencia no sé cuánto. Y le tocó hablar a Cacho. Y estábamos todo un grupo de viejos militantes que veníamos de distintas experiencias, pero que nos queríamos mucho y nos reconocíamos mucho, que ya a esa altura del partido nos consideramos militantes de la vida, no militantes de un aparato. Y pasó Cachito y dice, bueno, voy a hablar en nombre de mi organización. Y se hizo un silencio, era Cacho el Cadre que hablaba, era un pedazo de la historia de la resistencia, ¿no? Si había alguien que tenía cartel era Cacho. Dijo, voy a hablar en nombre de mi organización, que es yo y mi mujer, mi compañera, ¿no? Fue como decirle a todos, basta de estupideces, bajémonos del caballo, la dictadura, este genocidio es una cosa brutal, la humildad, ¿no? Y nos llevó al Chancho Lucero, que era otro compañero de Tacorralo, y a un queridísimo compañero que después que murió en el exilio, el Pampita, el Pampa, y nos llevó a su casa, una casa muy modesta, una casa chica en París. Yo estaba exiliado en Suecia en ese entonces, y el Chancho ya andaba por Nicaragua, no sé por dónde andaba, y había venido a ese encuentro, ¿no? Y con mucha modestia, mientras hablaba y ponía unos discos de tango, ¿no? Nos empezó a hacer la comida, empezó a juntar lo que tenía, unos fideos, un tuquito, y empezó a hacernos la comida. Él, que era la figura señera, el gran compañero, esa era la actitud de Cacho el Cadre, ¿no? La modestia, la del compartir todo, la cultura de la solidaridad realmente, ¿no? Y la modestia. La modestia, y a pesar de que habíamos tenido muchos compañeros muertos, de que las diferencias eran abismales en algunos casos, cuando uno las contempla en términos de la derrota y cuando uno se equivoca en política y es responsable político de haber llevado adelante determinada metodología, se mide en la vida, en la cárcel de los compañeros, es una tremenda responsabilidad para sobrellevar, ¿no? Y siempre queríamos hacer el libro de la resistencia. En un momento determinado un proyecto de hacer un libro que algo así se hizo muchos años después, tipo La Voluntad, esa cosa de la revisión de la historia, pero ya en el exilio con algunos compañeros que simbolizábamos distintas experiencias organizativas de la militancia
de aquellos años, quisimos hacer un libro y el techo era el tema de la lucha armada, ¿no? El techo era determinadas experiencias históricas que venía, hasta ahí llegaban los acuerdos, ¿no? Uno hablaba de la resistencia, pero ya cuando llegaba a determinados años se acababan los acuerdos, las diferencias eran muy profundas, ¿no? Y ya muchos años después, ya aquí, Cachito continuaba siendo esa figura humilde que hizo un análisis de su propia experiencia. Entonces ya nos encontrábamos, yo por lo que calculamos debo ser el hijo quizás más viejo, tengo 51 años hoy, calculen, yo empecé a militar aproximadamente a los 15 años, venía de una familia que había estado en la resistencia, así que Cacho era el jefe, el comandante, el máximo responsable de uno de los grupos de la juventud peronista más comprometido, ¿no? Que era el MJP, el Movimiento de la Juventud Peronista. Después fue el peronismo de base, después se hicieron las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿no? Y después se superó esa etapa después del exilio, ¿no? El exilio fue terrible, fue tremendo. Cacho sufrió mucho, Cacho trabajó mucho, siguió trabajando en el tema de la cultura y siempre con esa humildad que uno no se explicaba, cómo habiendo tantos carteludos que hablaban en nombre de la revolución, de las organizaciones, qué sé yo, cómo Cacho, que era la palabra autorizada, ¿no? Y semejante sobreviviente, seguía eligiendo un camino que era el de formar a los compañeros, el desde un lugar con muy bajo perfil, siempre estar dispuesto a testimoniar, a acompañar, a acercar una mano amiga a los compañeros, estuvieran en el palo que estuvieran, ¿no? Y con él hablábamos en el último tiempo que lo frustró su muerte. Yo pasé por, en un momento determinado de hijos, que creí que podía ser importante el aporte, pero uno ya de viejo, ver que las diferencias seguían siendo una cosa principal y que no se superaban algunas diferencias, nosotros le llamábamos algunas taras que teníamos de la militancia, y seguía esta cosa del sectarismo, qué sé yo, ya en la vida de los hijos de los militantes desaparecidos o de los sobrevivientes nos parecía terrible. Entonces nos encontrábamos con Cachito en esos encuentros donde Cacho iba a contar su experiencia y decíamos, ¿y por qué no formamos los tíos? Entonces Cacho decía, están las madres, las distintas líneas de madres, están los hijos, están las abuelas, pero no están los tíos, hagamos los tíos, ¿no? Y nos entramos a enganchar. Él tenía una idea que empezáramos con los tíos, algunas personas que nos podíamos poner por encima del sectarismo, de la huevada, ¿no? Ya de viejo, por lo menos aprender que, bueno, que hay nuevas experiencias, que están los jóvenes, que los jóvenes, nosotros vivimos, cuando éramos jóvenes, sabíamos la importancia de nuestra lucha, en la lucha de clases que había en ese momento en Argentina, en las luchas sociales. Ya procesada nuestra experiencia decíamos, los pibes son el futuro, y los pibes vienen bien porque no se comen ninguna, no es que no, los pibes no son unos boludos, que no hay militancia, que no hay tanta juventud, es mentira. Los que sí, los pibes no se comen ninguna. Ahora, hay diferentes formas de resistencia que tienen los chicos. Una es no mistificar. Entonces nos reíamos porque un compañero joven un día nos decía, muchachos, dejen de ilustrar la medalla, ¿no? Ustedes, es cierto que fueron heroicos, que combatieron, que pelearon, pero vino la derrota. Y nosotros ahora nos tenemos que comer un garrón infernal, que es que no tenemos cultura del ejemplo, que no hay, hoy la política está devaluada, porque hasta nos han afanado las palabras, ¿no? Entonces, estas cosas de Cacho, de la cultura, de los chicos, esto de los tíos, ¿quién eran los tíos? Durante muchos años de clandestinidad, en cualquier casa, en aquello que decíamos, en los fortines peronistas o en las casas
de la resistencia, el tío era, en nuestra militancia clandestina, era el compañero. Era el compañero que venía a reunirse en las casas se hacían las reuniones, y la explicación que se le daba a los hijos, que esas caras que se veían cotidianamente o cada tanto tiempo y ahora a la noche, en horas fuera de lo común, eran tíos, eran los tíos, ¿no? Y los chicos te decían tío, y uno lo que más quería era esos sobrinos, ¿no? Porque sabíamos que la muerte, la tortura, la cárcel eran lo cotidiano para nosotros. O sea, nosotros no concebíamos la militancia, sabíamos que ese era nuestro final. Era como 2 más 2, 4, ¿no? Uno si jode mucho, si jode en la fábrica, lo que vas a tener seguramente es el despido, o que la burocracia te botonee, la burocracia que haya en ese caso, te botonee y que vayas en cano, te recaguen a palo. Entonces, no se mistificaba. La militancia era una cuestión de huevos, el compromiso era una cosa que era una condición común, digamos, ¿no? Y Cacho decía eso de los tíos, ¿no? Porque los chicos, los más jóvenes, tenían avidez de saber, de conocer cómo habían muerto sus papás desaparecidos, sus familiares, y muchos hijos del exilio también, ¿no? Con todas las contradicciones que tuvo el exilio, con el drama que es el exilio, con la dureza que tiene el exilio, que te rompe la escultura, que te hace perder la identidad, que tenés que andar en una búsqueda de nueva identidad, ¿no? Recomponiendo los pedacitos de tu vida que pudiste salvar, ¿no? Y haciendo todo de nuevo. Y Cacho era eso, ¿no? Decir, hagamos los tíos. Después andaba haciendo una película de los caminos del Che, siempre con la cosa de la música, y ya en una despedida, nosotros, algunos de los compañeros más queridos de Cacho, evaluamos que Cacho había estado muy, muy mal del corazón. Eran tantos los golpes, eran tantas las torturas, eran tantos los dolores acumulados, que eso va a parar a algún lugar, que es ese gran corazón que tuvo Cacho, ¿no? Y estaba muy mal, y ninguno sabía lo mal que estaba Cacho del corazón, ¿no? Entonces empezó Cacho una larga despedida, que era hacer las cosas que él siempre había querido hacer, caminar de nuevo su país, hacer ese camino del Che, seguir los pasos del Che. Fíjense, ya de grande él, es como una metáfora lo que va haciendo Cacho en sus últimos tiempos. Ir con una bandera a Laguna del Desierto, era re loco lo que hacía. Entonces se fue con una bandera, con un amigo, a Mula, a Laguna del Desierto, que fue un hecho territorial que hubo en algún momento en el país, y se fue y hacía esas cosas Cacho en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y dónde fue a morir? Fue a morir en el norte, en uno de los lugares más castigados por la pobreza, a acompañar a su amigo Estrella, a hacer conciertos para los pobres, ¿no? Y murió un poco solito, ¿no? Murió, lo llevaron a una casa, cuando llegó esa noticia de Cachito, y nos fuimos despidiendo, Amanda Peralta, el cabezón Ignacio Vélez, los compañeros que más compartieron los duros años de la resistencia, de las luchas populares y del desexilio, que fue terrible el desexilio, ¿no? Uno sentía que haber continuado vivo, que cómo no había muerto con los compañeros, ¿no? No, mira, tendría días para hablar de Cacho, y lo que sentimos cuando nos fuimos a despedir de Cacho en aquel cementerio era que se terminaba una época, nuestra época, un momento histórico de un tipo de lucha generosa, porque eso fue hasta el último momento, ¿no? La generosidad de la lucha, el compromiso máximo como ser humano, a mí me emociona mucho, y tratamos de seguir todos los días con un lugar vacío que es el que está Cacho, ¿no? Perdonen la emoción, pero es que
esta forma de militancia que aprendimos nosotros con Cachito y con otros queridos compañeros fue desde las tripas. Mi vieja, la última vez que la vi, que era una compañera también de Cacho, de esa época de la resistencia peronista, y de la última vez que la vi, mi vieja me dijo una frase que también era de Cacho y que la decía mucho Cacho. Yo le dije: tenemos que retirarnos hacia la gente, nos van a aniquilar, están matando más de 80 compañeros por día, están desapareciendo. Y mi vieja, que tenía la responsabilidad de la atención de los presos políticos y de los presos que estaban en prisión, en distintos lugares o en chupaderos, o de los desaparecidos, me dijo: yo no me voy. Y no me voy porque, como dijo Evita, el que no dio todo no dio nada. Y ese tipo de vida era la vida de Cacho, la vida de mi vieja, la vida del Pampa, la vida de tantos compañeros. El que no dio todo no dio nada. Es decir, nunca uno termina de dar. Y eso tiene que ver con la generosidad y con la cultura del ejemplo, con el compromiso y con un inmenso amor por el pueblo. Solamente uno puede sobreponerse a tanto dolor, a tanta derrota, sabiendo ver que las dictaduras y que estos modelos inhumanos son transitorios y que lo que es permanente es el pueblo. Son las organizaciones populares que están luchando todos los días y que no los muestran los canales de televisión. Eso no lo muestran, eso es lo oculto, pero hay una lucha permanente que ni siquiera durante toda la dictadura militar cesó, que fue la resistencia popular, que fue la memoria popular. Por eso yo, cuando hablo de Cacho, no puedo dejar de emocionarme, ¿no? Quizás tenga que ver con eso que decía el Che, uno, por más que sea duro, uno tiene que endurecerse sin perder la ternura. Y solo con mucho amor por el pueblo, como tenía Cacho el Cadre, como tenían esos compañeros, esa escuela de formación, que era el testimonio permanente y el compromiso de lucha, se puede seguir adelante, se puede sobreponer, y creemos que eso está en los chicos. Esa bronca, esa rebeldía es permanente, y que podemos decir con orgullo que muchos pibes en distintos lugares, porque la edad de los piqueteros hoy en Tartagal, en ese norte por el que caminó tanto Cacho luchando, dando testimonio, la edad en la Patagonia, la edad en Neuquén de los piqueteros y de Tartagales, aproximadamente son chicos entre 15 y 18 años, son los que, la base de los piquetes son pibes que no tienen futuros, que le están choreando el futuro, que no tienen un plato de comida, que pelean por un plan trabajar, por una bolsa de comida y que están dispuestos a dar la vida y que van descubriendo nuevas estrategias de resistencia popular. Entonces, Cachito anda en cada pibe. Ustedes tienen la palabra, ustedes son jóvenes, y creo que Cacho anda alegremente junto con muchos compañeros desaparecidos, dando vuelta en cada pelea, en cada rincón. Hay tantas anécdotas de Cachito en la clandestinidad, de Cachito durmiendo en el horno de una panadería clandestino con 2 compañeros más. Entonces, en el calor que permanecía el horno, saltando de casa en casa, de barrio en barrio, anduvo Cachito muchos años de su vida. Y después en Europa, en la cultura, en la música, en las pinturas, y eso es inacabable, ¿no? Así que, y esto que están haciendo ustedes, ¿no?, de recuperar la memoria histórica, es una forma de lucha muy importante, ¿no? Escribir, tratar de recuperar esta memoria, ¿no? Así que yo saludo lo que ustedes que son jóvenes están haciendo y el testimonio de todos los compañeros. Nosotros tratamos de continuar viviendo de la única forma que concebimos, estando todos los días con los compañeros, estando cerca, compartiendo un mate,
y compartiendo esa cosa tan fenomenal que tienen los pueblos, que es la esperanza, ¿no? La esperanza es una herramienta de lucha fenomenal. Y todos los días, en lugares anónimos, hay un Cacho el Cadre que está escribiendo la historia en un pibe, ¿no? En esos pibes que él tanto quiso y que por los cuales dio la vida, ¿no? Así que no sé qué más decirles. Uno como que se atropella con los recuerdos, con las palabras, cuando recuerda a Cachito, ¿no? Sentíamos que con él se iba un pedazo de nuestra vida, ¿no? Un pedazo muy importante, el pedazo de la ejemplaridad, eso que tanta falta hace hoy y que tanto reclama la gente, ¿no? Que eso siga manteniendo como permanente, ¿no? Esa cosa que decíamos nosotros, rendir examen todos los días ante la vida, ¿no? Seguir al lado del pueblo, seguir en cada lucha, en cada compañero escribiendo esta historia entre todos, colectivamente, sin iluminados, en lo posible. Iluminados no, gracias, ¿no? Y intercambiando experiencias, recogiendo las experiencias. Un pibe nos dijo un día, eso, algunos tienen que aprender a no lustrar tanto la medalla, y un compañero dijo, nosotros no tenemos medallas, tenemos cicatrices, ¿no? Y bueno, la vida, como dicen los vascos, yo soy descendiente de vasco, la forma de enaltecer la vida es estar dispuesto a dar todo por la libertad, por la lucha, la generosidad, el tratar de dar el ejemplo, de bajarse del caballo. Eso fue una escuela, eso fue Cacho el Cadre. Podría dar muchos otros nombres como Cacho el Cadre que fueron hasta el final, ¿no? Y cuando aflojemos, cuando nos vendan la resignación, nos quieran vender la resignación, esta es historia de lucha, ¿no? Es historia que la hace el pueblo, y Cacho era eso, era uno de los mejores hijos de este pueblo. Y también son los pibes de hijos, los hermanitos, como digo yo, mis queridos hermanos, los hijos de los desaparecidos, los jóvenes que están en distintas, unos están en la música. Hay que ir a un recital, de los Piojos y ver si hay pibes o no que son rebeldes y que se cagan en este modelo, ¿no? Que son el antimodelo. Entonces creemos que hay una fenomenal esperanza ahí, está ahí. Hay que verla nada más, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.